pues daros lo primero las gracias por esta invitación. La verdad es que para mí es un honor poder servir a la milicia de la Inmaculada. Y hoy celebramos el sí de María, el sí de María. Y a su vez la Virgen quiere celebrar nuestro sí dado a Dios. Es la alegría que le tenemos que dar. Quiere meternos de lleno en su corazón para que el Poderoso también haga obras grandes por nosotros. Entonces yo voy a hacer un intento de explicar en esta charla este espíritu de María para responder a ese hágase, a la voluntad divina, al fiat de María, que mucha gente dice, el fiat, esto es una marca de coche, ¿no? Pues sí, es una marca de coche, pero además es, según Benedicto XVI, la actitud del corazón de la Virgen. Es el centro animador de toda existencia, así nos dice Benedicto, también de la nuestra. Yo hace muchos años, pues mi tía me regaló este libro de San Maximiliano Kolbe. Me he querido traer el libro para que me acompañe el santo, que va a estar aquí muy presente, ¿no? Y fue cuando yo descubrí este movimiento de la milicia de la Inmaculada, que es de espiritualidad apostólica mariana. Y a mí, pues realmente me entusiasmó, porque, os voy a decir el motivo, contempla la preocupación materna del corazón de María, que es la salvación de las almas y su santificación. En la consagración de San Luis María Griñón de Montfort, esto no se contempla tanto. Es una consagración más centrada en uno mismo, en su salvación y su santificación. Entonces, San Maximiliano, además de eso, lo que hace es mirar hacia afuera, hacia las almas que hay que rescatar. Por eso es más completa. Y por eso la milicia reza así: Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti nos recurren, en particular por los alejados de la Iglesia y por cuantos te son encomendados. Bueno, seguro que sabéis que la milicia se fundó en 1917, justo cuando se estaba apareciendo la Virgen en Fátima. Esto es impresionante, no es una casualidad. Ya sabemos que las casualidades son el lenguaje de Dios. Entonces, la milicia vino a ser como una respuesta anticipada a ese mensaje de Fátima, que nos pone en una misión de rescate, para colaborar en la redención. Hay que ir a por las almas. Y la milicia propone pues 3 medios, como ya sabréis, la oración, el trabajo y el sacrificio. O sea que hay un campo de acción inmenso para que no os aburráis. San Maximiliano entiende con esa intuición que tiene para las cosas de Dios cómo la Virgen no merece colaboradores asalariados. Lo que necesita la Virgen son almas consagradas a ella, que bajo sus órdenes y entrando en su espíritu de amor, en su corazón inmaculado, pues trabajen en esta conquista de los corazones. Pero el fin último, como ya sabéis, nunca es María, es lo que está detrás, el Señor, es Dios. Por eso Él dirá: tenemos que ganar cada alma para la Inmaculada y a través de ella para el Sagrado Corazón de Jesús. Daros cuenta que San Maximiliano era polaco y en Polonia la devoción al Corazón de Jesús era muy potente, mucho más que cuando llegara a España con el Beato Bernardo, ya estaba allí fluyendo, ¿no? Y él tenía muy metido todo eso, ¿no? Y la pone a la Virgen como la capitana, porque ella es la que aplasta la cabeza a la serpiente. Nadie como ella para conducirnos a la victoria. ¿Y cuál es el mérito de la Virgen? Bueno, pues el mérito de la Virgen no es ser vestida inmaculada, pues toda guapa, como nosotros vestimos a una muñeca, porque en esto no participó ella en nada,
sino que el mérito está en la disponibilidad a la gracia recibida. Por eso su prima, Isabel, no la dirá esa bienaventuranza de dichosa tú por ser tan guapa, no la dice eso, la dice dichosa tú por haber creído. El sí de María fue lo que hizo cambiar la historia del mundo, porque ella introdujo en el mundo al Salvador. Y nosotros, con cada sí que damos a Dios, le estamos permitiendo introducir al Salvador hoy y ahora para seguir redimiendo. Por eso un sí dado a Dios es algo muy, muy serio, porque a través de ese Espíritu de María estamos dejando obrar a Dios. Esto es algo maravilloso. No hay un sí que demos que no pase por el corazón de María, que no se lo debamos a ella. Donde está María, el corazón siempre se abre a la fe. Y esto no lo digo yo, lo dice San Juan Pablo II, que nos dice que la Iglesia participa de la fe de María, una fe que llama heroica y que dice que es nuestra herencia. Bueno, pues de María nosotros no heredamos en el orden natural, no heredamos el pelo, los ojos, la carita, eso Jesús que es guapísimo y yo siempre digo que no tiene competencia ninguna con mi marido, siempre le gana. Nosotros lo que heredamos es en el orden de la gracia. Ella es la madre de los creyentes, es nuestra madre en la fe. Una madre lo que hace siempre es comunicar la vida que tiene, por eso nos comunica esa fe que es imagen de otra madre, que es la Iglesia. Y estos son los genes que llevamos de nuestra madre, la Virgen, lo que nos caracteriza. Igual que una madre, cuando se muere, perpetúa su presencia en los hijos que deja porque llevan su sangre, en esa sangre es como si estuviera la Virgen, la Virgen está la madre, pues nosotros es lo mismo con la Virgen. Cuando ella es asunta al cielo, lo que perpetúa esa presencia de la Virgen es que sus hijos vivimos con su fe. Vivimos con su fe. Es la forma de perpetuarla aquí, en esta tierra. Y bueno, pues Maximiliano, como sabréis, aspiraba a que toda la nación, todas las naciones en el mundo, ¿verdad?, tuvieran un centro impulsador mariano apostólico. Y en España, bueno, pues este deseo se cumplió, menos mal, que España estuvimos dando la talla, y bueno, pues esta casa conventual franciscana viene a ser como una arteria de ese centro nacional impulsador de esta vida. Y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y yo qué soy en todo este engranaje, no? Bueno, pues sois algo muy esencial, lo más esencial, porque sois la sangre que va a llevar esa vida a las almas, claro. En lo que es la biología decimos que la sangre lleva la vida a las células. Bueno, pues daros cuenta que ahora mismo hay muchas almas que se están necrosando, están muriendo a la fe, y esto es muy serio. Y la Virgen llora esta pérdida porque es el cuerpo místico de su Hijo. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, para llevar esta vida no podemos ser sangre venosa. La sangre venosa, ya sabéis, que está contaminada por el dióxido de carbono. Nosotros tenemos que ser sangre purificada y llevar ese oxígeno y los nutrientes necesarios para la vida de esas almas. Como veis en el bachillerato, opté por ciencias puras y se nota, ¿verdad? Saqué una buena nota de biología en la selectividad. Bueno, estas cosas me encantaban. Entonces, para ser sangre purificada, no solo limpiamos nuestra sangre, la sangre de Cristo, sino que nos consagramos a la toda pura. Podríamos decir a la toda oxigenada, a la inmaculada. Nos convertimos en un obsequio en sus manos para que ella, modelándonos bajo su acción, como si fuéramos una plastilina,
nos ofreciera el corazón de Jesús y viviéramos para los intereses del corazón de su Hijo, como lo hizo ella. Necesitamos tomar conciencia de lo que significa nuestra consagración, porque no se trata de rezar una fórmula en una celebración muy bonita, no se trata de eso, sino que se trata de entregarse a un programa de vida con sus concreciones, y más si entras a pertenecer a un movimiento como es la Milicia de la Inmaculada, que tiene sus estatutos propios, tiene su compromiso serio, y quizás yo para dar ese paso tengo que dejar otras cosas, porque la Virgen nos quiere respondiendo seriamente, ¿no? No es una cosa que yo haga porque venga mi amiguita, o porque estoy aburrida y me voy un rato allí, no, porque es algo que tiene que ser una llamada personal. La Virgen te tiene que llamar, Eso nunca se va de aquí, va siempre contigo, y aunque no vaya tu amiguita, pues tú irás, aunque el padre no sea simpático, pues yo estaré, porque me llama la Virgen y porque tengo que estar ahí. Bueno, pues en toda consagración debemos considerar un doble elemento. Por una parte, lo consagrado tiene la dedicación y destino al culto como elemento positivo, y por otra la separación de cualquier fin profano o impropio como elemento negativo. Bueno, pues esto quiere decir que primero nos entregamos amorosamente, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, a la Virgen María, que es el elemento positivo, pero luego manifestamos un vaciamiento, una renuncia de todo interés propio. Y esto es el elemento negativo. Y es como la diástole y la sístole del corazón. Entonces hay como un doble movimiento que es al mismo tiempo. Por una parte entregarse y por otra vaciarse. Lo podríamos decir en otras palabras. Podría ser darse y dejarse. Darse y dejarse. Y el programa de vida pues lo tenemos en los sirvientes de las bodas de Caná, que ellos, obedientes a María, siguieron su mandato, haced lo que Él os diga. La Virgen nunca nos va a pedir algo distinto de lo que ella ha hecho, porque ella habla de lo que conoce, es de su experiencia, que esto es lo que nos interesa, no que nos digan una cosa a alguien que ni siquiera ha vivido eso. Ella nos dice eso porque eso es lo que hay que vivir y lo sabe. Su constante palpitación fue hacer la voluntad divina en dos vertientes, que también son las nuestras. Primero, secundando lo que Dios pide, y segundo, aceptando lo que Dios envía, lo que permite en nuestra vida. Quien no renuncia a sí mismo ni hace por saber cuál es la voluntad de Dios sobre él cada día, pues no está obedeciendo a la Virgen. Esto es muy común. Los que se consagran, pero luego, pues no se entregan a una forma de vida. Bueno, pues hay que intentar vivir estas dos cosas, ¿no? Y para hacer la voluntad divina se gira siempre en torno a dos polos. Estos los tenéis que aprender, porque esta es la dinámica del corazón de María. Por una parte está la purificación del corazón y por otra está la docilidad al Espíritu Santo. En función del grado de pureza que voy adquiriendo y de la fidelidad a las inspiraciones divinas del Espíritu, estamos entrando en esa dinámica del corazón de María. Y esta es la manera de colaborar a la salvación, no hay otra, es esta la dinámica. Daros cuenta de que Dios, esto es muy importante que lo consideréis, tiene un proyecto con cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí porque el Señor nos haya mandado al mundo para que nos demos una vuelta
y nos entretengamos en pasatiempos. ¡Hala! Diviértete un rato, disfruta, sufre lo menos posible. Bueno, pues no, sino que nosotros hemos sido creados con un sentido y para responder a un plan divino. Lo más importante en esta vida es descubrir este plan, lo más importante, porque dependen tres cosas. Lo primero, mi felicidad. Si yo no me hubiera casado y me hubiera metido fraile, bueno, monja, pues no sería feliz. Empezando por ahí, si el padre se hubiera casado, no sería feliz, porque su vida era esta. Es muy importante la felicidad, la santificación, que nos santifiquemos, y la gloria que damos a Dios. Estas tres cosas nos jugamos. Así que vamos a ver qué problemas nos surgen en esto. Bueno, pues lo primero, para descubrir ese plan e ir caminando en él, que sin duda es la aventura más apasionante, necesitas que Jesús te lo revele. Pero ¿cómo te lo va a revelar Jesús si tú no te relacionas con Él? Bueno, pues esto es lo que llamamos la oración, ese trato de corazón a corazón con Cristo. Si no creemos que Jesús vive, está, me ama, se interesa por mí, cuenta conmigo, se quiere comunicar conmigo y quiere darse a mí, pues ¿cómo me voy a entregar a una relación así? Esto hay que creerlo y vivirlo. Bueno, pues la gente es verdad que al principio, bueno, dice, esto es un poco difícil. Es verdad que no se aprende de un día para otro, pues yo siempre pongo el ejemplo de la lectura. Para leer nos han tenido que enseñar, ¿verdad? Y bueno, pues hemos empezado poquito a poco y a medida que hemos ido leyendo, cada vez hemos sabido leer mejor, ¿no? Pues la oración es así, pues siempre buscamos a alguien que nos inicie, que nos enseñe y luego vamos poquito a poco ya viviendo esa relación personal, ¿no? Que se gana mucho, aunque al principio haya que perseverar. El segundo problema es que esa relación con Cristo, nos dice Santa Teresa, que es una maestra consumada de oración, que no fluye cuando uno vive pues entregado a sus apetencias, a merced de sus sentimientos, un poco ahí enfangada en sus pasiones. Esto le incapacita para acoger las realidades espirituales. Entonces, lo dice Santa Teresa porque ella pasó por todo esto. No os penséis que Santa Teresa fue santa desde el principio, tuvo un camino, un recorrido, ¿no? Entonces, es necesario dejar la esclavitud de la carne para entrar en la vida del espíritu. Por eso San Pablo propone a todos los cristianos, esto no es solo para los sacerdotes, para los monjes, las monjas, sino que él propone a todo cristiano una vida sobria y religiosa. Ahora con la crisis igual estamos con una vida más sobria, nos viene muy bien, menos calefacción, menos comidita, más ajustaditos, esto es muy sano. Bueno, porque va a suponer ejercitarse en las virtudes, si no esa relación no fluye, no se da. Hay muchas personas, muchas, muy piadosas, buenas, que están en cosas espirituales, pero no son nada espirituales, porque no se distinguen en nada de la gente del mundo, siguen los mismos caprichos que sigue toda la gente del mundo. Entonces, aunque participen de encuentros, de retiros, de convivencias, se vayan a Fátima, bueno, pues están sin caminar en su propia aventura. Y esto es una tristeza para Dios, porque nosotros estamos llamados a ser unas vidrieras. A mí esto me encanta aquí, porque esto tiene unas vidrieras estupendas, y lo podemos entender.
Estamos llamados a no ser como el joven rico que se quedó en un simple ventanal. Un ventanal, es verdad que como está en gracia, no está en pecado mortal, claro que deja pasar la luz. Pero es que ser vidriera es otra cosa, es otra cosa, porque esa luz que pasa transfigurada por la colaboración a la gracia, en tantas piezas como se han casado con ese sí en el espíritu de María. Y esto llena el templo de una mayor gloria. Es pues evidente que las iglesias que tienen vidrieras pues son preciosas, ¿no? No sé si habéis estado en la Catedral de León, que es la más llamativa, ¿no? Bueno, pues hay muchas almas que se conforman con ser simples ventanales. No viven vueltas hacia Dios, dejándose como María hacerse una vidriera. Y bueno, pues María es nuestro modelo, es la primera vidriera en la Iglesia, la más preciosa, y luego hay una larga lista, ahí estamos nosotros. Pablo VI dirá que Jesús mismo, dándonosla como madre, la señala como modelo de muchas cosas, sí, pero sobre todo colaborando como ella en la redención. Pues os diré una cosa más que siempre digo, cuando me dejan, esta es mi oportunidad. Bueno, pues la gloria que damos aquí en esta tierra es la que vamos a recibir un día en el cielo. No lo pensamos, ¿verdad? Hubo un ejemplo que a mí me puso un sacerdote en unos ejercicios espirituales que se me quedó grabada, porque él decía: cuando vamos a una obra de teatro, ¿verdad que no es lo mismo estar en el gallinero, en la parte alta, de menor visibilidad, la butaca es bastante dura, se ve bastante mal la obra de teatro porque estás muy lejos, a que no es lo mismo a estar en un palco, en primera fila, con un camarero que te sirve caviar, langostinos, la butaca es muy blandita. Dice, pues la obra de teatro dura 2 horas. El cielo es para toda la eternidad. O sea que esto es impresionante, ¿no? Muchas veces no lo pensamos. Y ahora es el momento, con la ayuda de Dios, sobre todo por hacer feliz a Dios, de buscar un buen palco. Seamos listos. Vamos a considerar estos 2 polos que hemos dicho. Primero, la purificación del corazón. Según el Concilio Vaticano II, nos dice que la devoción auténtica no consiste en sentimentalismos estériles y pasajeros, tampoco en vana credulidad, sino en un amor filial para con nuestra Madre, imitando sus virtudes. Bueno, pues esto quiere decir que menos poesía y más virtudes, porque es verdad que la Virgen nos evoca una poesía maravillosa, pero luego no aterrizamos en las virtudes. Nuestras más insignificantes acciones revelan si en un alma está la pureza de la Inmaculada. Pues en nuestros gestos, en nuestra forma de hablar, de vestir, en nuestra postura. Yo no me siento así o asá. Todo esto pues transparenta lo que hay dentro y nosotros tenemos que transparentar a la Virgen. Tenemos que decir con Teresita de Quevedo que quien me mire te vea. Es un gran propósito, ¿verdad? Pero para este propósito tenemos que mirar mucho a la Virgen. Santa Bernardita decía que ella miraba a la Virgen cuanto podía, no despegaba los ojos de la Virgen. ¿Cómo se santiguaba Bernardita? Como se lo había visto hacer a la Virgen. Y claro, cuando veían santiguarse a Bernardita, la gente hasta lloraba, se emocionaba, porque es que verla a ella era como ver a la Virgen, era algo impresionante, ¿no?
Pues esta es la clave, relacionándonos con ella, mirándola cuanto podamos para ir empapándonos de esas actitudes, de esos sentimientos de su corazón, ¿no? Y hacerlos nuestros. Bueno, pues no sé si sabéis o habéis caído en cuenta de que un 25 de marzo se le apareció la Virgen a Bernardita. Y además fue un día de lo más especial, especialísimo, porque hoy reveló quién era, hoy reveló quién era. Pero antes de hacerlo, desveló su identidad con una sonrisa de la Virgen, porque María es la ternura de Dios. Bueno, pues dice el Salmo 44 que los más ricos del pueblo buscan tu sonrisa. Hay que buscar siempre la sonrisa de la Virgen, sobre todo cuando sufrimos, porque no estamos para discursos, la verdad. Lo que queremos es que nuestra madre nos dé un cariño, ¿no? Bueno, pues a Teresita la curó, la sonrisa de la Virgen. No sé si conocéis la historia de Santa Teresita. Fue después de sonreír a Bernardita cuando, abriendo sus brazos, como en la medalla milagrosa, deja resbalar su rosario y, volviendo a juntar las manos, mira al cielo y pronuncia su secreto. Soy la Inmaculada Concepción. Eso lo dijo hoy. Sin duda es un día grande para la milicia. Os lo decía el Padre. Bueno, ¿qué quiero deciros con esto? Pues que la mejor manera que tenemos de reflejar esa pureza de la Inmaculada es con nuestra sonrisa, sonriendo, pero no una sonrisa de fotografía, que es como una sonrisa ahí provocada, ¿no? Que tenemos que hacer, no, sino una sonrisa que nazca del corazón, que sea limpia, acogedora, gratuita. Y normalmente cuando uno sonríe es síntoma de salud espiritual. Malo la persona que no sonríe, porque igual tiene una fiebre espiritual muy alta. Bueno, pues nosotros también estamos llamados a irradiar esa sonrisa de la Virgen y ser esa ternura de Dios. De la pureza de corazón, dice el padre Layemán, no sé si conocéis a este maestro del espíritu, un maestro consumado del siglo XVII, jesuita, nos dice, fijaros, hay que disponerse a la gracia por medio de la pureza de corazón, de tal modo que de dos personas que al mismo tiempo se consagran al servicio de Dios, si una de ellas se entregase completamente a las buenas obras y la otra se dedicase únicamente a purificar el corazón y a quitar todo lo que en él se opone a la gracia, esta última llegaría a la perfección en la mitad de tiempo que la primera. Impresionante. ¿Qué aprendemos con esto? Bueno, pues que lo primero es ser para luego hacer. Primero somos, delante de Dios, pues un alma limpia, como la Virgen, una Virgen, y luego nos salimos a evangelizar, que el Padre os invita a que le acompañéis, ¿no? Porque es muy importante ir purificando el corazón. Y luego dice él, ¿cuántos apegos de pecados veniales tenemos? ¿Cuántos deseos contrarios a la gracia? ¿Cuánto cavilamos a diario con juicios, pensamientos contaminados, inútiles, yo muchísimos, inútiles, sin contar con los de desánimo, tristeza o pesar? Todo esto es lo que entorpece el reino de Dios en nosotros. Y a que no le prestamos atención, y todos los días lo tenemos. Además os diré algo importantísimo, bueno, súper importantísimo, que el fruto espiritual de nuestro apostolado lo multiplica nuestra santidad. Es decir, si yo fuera más santa, esta charla os haría mayor bien.
No creáis que me pesa, me pesa. Entonces, si queremos hacer eficaces nuestros trabajos por Cristo, tenemos que cuidar de esa pureza interior, irnos revestiendo de la Virgen María. El segundo polo en torno al que hay que girar es la docilidad al Espíritu Santo, es decir, la fidelidad a las inspiraciones divinas. ¿Qué decía San Juan de la Cruz? ¿De qué le sirve a un alma dar una cosa a Dios si Dios le pide otra? ¿De qué le sirve? Bueno, pues todos los días tenemos aquí al angelito que nos empieza a hablar. Es un angelito bueno, muy majo. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos al diablillo. No hagas eso, no hagas eso. Nos quiere confundir, nos quiere desviar. Bueno, pues María escuchó más al angelito bueno. No quiere decir que no tuviera tentaciones. Fue hasta Jesucristo tentado en el desierto. Pero ella escuchó al angelito bueno. Vemos en la vida de María dónde está la voluntad divina, dónde tenemos que escuchar. Primero, en los mandamientos de Dios. Vemos que la Virgen fue a purificarse al templo por obedecer la ley. Ella era toda pura, es que en realidad no lo necesitaba, pero quiso darnos ejemplo de obediencia. Segundo, en las directrices de la Santa Madre Iglesia y su doctrina, la Virgen jamás contrarió las decisiones de la Iglesia. Supo ponerse bajo la cabeza de Pedro como vicario de Cristo en la tierra y bajo el cuidado de Juan cuando se fue a vivir con él. La Virgen no se puso a mandar, ni a cuestionar lo que hacía la Iglesia. Y eso que además ella pues iba por delante de todos en virtud y conocimiento de Dios. Bueno, pues ahora parece que todo el mundo le dice al Papa lo que tiene que hacer y a la Iglesia lo que tiene que cambiar. Pero si no lo ha hecho ni la Virgen, a mí me parece una osadía, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy fieles, como lo hizo la Virgen María. Tercero, María peregrinó en la fe con la atención puesta en Dios. Y esto es como el Camino de Santiago. Yo sé que aquí ha habido gente que ha hecho el Camino de Santiago. ¿Y qué tenemos en el Camino de Santiago? Las flechas amarillas, que están en todas partes. Bueno, pues siguiendo esas flechas es como yo llego al pórtico de la gloria. Bueno, pues esas flechas, como ya sabéis, pueden aparecer pues en un cruce de camino, en un poste, en un árbol, en el suelo, pues son de lo más variadas y además hay que estar muy atento, porque si no, igual no las ves y te despistas, te vas a otro sitio. Entonces, requieren una actitud de búsqueda, hay que estar con las antenas puestas. A veces ya nos cuesta en el ámbito natural ver estas flechas delante de nuestros ojos. Pues imaginaos cuando estas flechas las tenemos que ver en el ámbito sobrenatural, que no son tan patentes, pero están, y Dios nos las ha puesto. Si tú no te relacionas con Dios, pues es que pasan completamente desapercibidas, es que no sabes ni que están puestas ahí, que te las ha puesto el Señor para ti. Entonces se trata de seguir el camino que Dios te va trazando para no frustrar su obra de la gracia en ti, y trabajar con ella. Esto lo decía San Pablo. Hay que ir, bueno, pues casando muchas piezas en la vidriera, seguir muchas flechas. Los maestros del Espíritu aseguran algo que es muy importante, que las gracias santificantes que recibimos van supeditadas a estas flechas, así estamos siguiendo esa voluntad de Dios. Si estamos en lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y dónde lo tenemos que hacer. Si te apartas del camino, de esa voluntad en lo concreto que te llama a vivir, fijaos que estas gracias también se apartan de ti.
y por tanto no te estás santificando ni estás glorificando a Dios. ¿Sabéis lo que estamos haciendo? Estamos haciendo el indio. Hacemos mucho el indio, yo la primera. Bueno, pues nos dice Jesús en el Evangelio dónde tenemos que echar la red. Y además, si no lo hacemos, si hacemos lo que queremos, pues no vamos a tener pesca, solo vamos a tener agotamiento físico y cansancio psicológico. Y es impresionante porque Jesús dice dónde echar la red 2 veces, antes de su resurrección y después, para que veáis qué pedagogo es, cómo nos repite la lección, pero es que nosotros somos un poco burros, no lo pillamos. Bueno, os voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, me entrego 3 horas en un comedor de pobres, que es una labor muy noble, muy buena, pero luego desatiendo a mi marido, que le tengo ahí, bueno, pues, ¿qué es mi deber primero? Yo no me estoy santificando, por mucho que esté haciendo esa obra buena. Seguramente, pues sí, saquen un beneficio esos pobres y también cuente para mi salvación eterna, porque mi intención es buena, aunque sea equivocada. Entonces, es muy importante hacer lo que Él os diga. La Virgen, siempre, R que R, hacer lo que Él os diga y fortalecer la voluntad para hacerlo. Que aquí está la vida sacramental, es donde sacamos esa gracia para secundar lo que nos pide y así no huimos de nuestro puesto, porque a veces buscamos, bueno, pues unas compensaciones, otras satisfacciones, algo que nos llena más, que nos parece más cómodo, y hay que estar en su sitio, ¿no? Bueno, pues también nos puede pasar, y a mí me ha pasado muchas veces, que empiezas a ver flechas por todas partes. Muchas flechas, hasta donde no las hay. Bueno, pues es muy importante aprender a discernir. Y gracias a que muchas veces somos muy pobres, nos ayudamos del Padre, o de una dirección espiritual, también de las personas que están a nuestro lado, que también nos dicen, anda, que estás siendo aquí un poco cabezona, y estas cosas. Bueno, porque tenemos que dejarnos ayudar, tenemos que ser humildes en este camino, de camino a Santiago. Pues si vas con un compañero o con unos amigos, pues es más llevadero el camino. En aquello que vayas intuyendo que Dios te pide, es bueno no precipitarse, sino esperar confirmaciones de Dios. Hay un amigo mío que lo dice con mucha gracia, porque dice, tú guárdalo en el congelador, Estas cosas que te pasan, que a veces vienen de Dios, a ver, no, vamos a ver, lo voy a guardar. La Virgen nos lo diría más bonito, ella nos diría que lo guardáramos en el corazón, como ella lo hizo. Normalmente cuando Dios te pide algo, te suele repetir el mismo mensaje por varias vías. Es un poco machacón, lo acabas viendo claro. Vamos a ver pues algunos ejemplos de la Virgen, y con esto ya termino, de estas flechas que siguió ella. Primero están las flechas extraordinarias, como fue un irrumpir de Dios en la vida de María con la Encarnación. Bueno, pues estas son flechas que te las encuentras de sorpresa, que son muy claras, y no secundar lo que nos pide el Señor, pues nos deja intranquilos, inquietos. Si alguno arrastra un cansancio espiritual, igual es porque, bueno, pues no acaba de, en eso claro que el Señor le ha hecho ver, de darle al Señor eso que pide. Hay otras flechas que son el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y en esta sociedad ahora es tremendo, necesitamos una vuelta al sentido común. Bueno, pues María, informada por el embarazo de Isabel, se pone en camino para ayudarla, le urge la caridad, es algo evidente de sentido común. Luego tenemos otras flechas que son los acontecimientos. El edicto del César fue un signo que arrojó luz en la vida de María. Había que ir a Belén,
No es que ella no lo supiera, la Virgen conocía las Escrituras, sabía que el Mesías tenía que nacer en Belén, pero ella, porque la Virgen es impresionante, no se anticipó, supo tener un dominio de sí y dejar que el Señor actuara, igual que con José. Bueno, pues tenemos que llegar a este dominio. Todavía nos queda un poco, ¿verdad? Bueno, y luego otros son encargos que te hacen. Cuando la Virgen estaba al pie de la cruz, pues le encargó cuidar de Juan. Esta flecha ya no le llevó a su casa, le llevó a irse pues ya donde vivía Juan o donde fuera Juan. Como veis, son muy variopintas, y es de lo más emocionante. Uno no se aburre, la verdad es que no se aburre. Y esto siempre lo evoco un poco al juego de la oca, que esto lo conocemos todos. Igual las generaciones de ahora, los niños de ahora no conocen el juego de la oca, puede ser posible, pero nosotros sí. ¿Y qué decíamos en el juego de la oca? Decíamos, de oca en oca y tiro porque me toca. Bueno, pues esto es lo mismo que tenemos que hacer con el fiat de María, porque de un sí dado a Dios pasamos a otro sí, y se nos abren nuevas gracias y entramos en nuevas etapas que nos abren, pues una superación para otros retos del camino, y entonces se va dando como un camino, ¿no? Vamos como de sí en sí, avanzando, y esto es la misma vida espiritual, pero acordaros de que en el juego de la oca teníamos la posada. ¿Os acordáis de la posada? Uno caía ahí y se quedaba atascado unos cuantos turnos. Bueno, pues eso bien podríamos asemejarlo a la tibieza y la mediocridad. Cuando yo caigo en esa tibieza, la vida espiritual no avanza, nos empezamos a relajar y nos quedamos ahí en la posada pues tomando cervezas o unas patatas bravas y la cosa no funciona. Y no te digo nada si caes en la calavera. La calavera es la muerte, o sea, daba una rabia terrible porque ya estabas llegando y ala, a empezar de nuevo. Bueno, pues ese es el pecado mortal. Cuando yo me confieso, me arrepiento, no os penséis que os quedáis en la misma casilla de antes y que ya estáis cerquita del final. No. Hay que volver a recorrer todo el camino de gracia que has perdido. Es una pérdida tremenda. Es que estos juegos de antes nos enseñaban mucho en la vida. Era como el cuento de Caperucita Roja, Blancanieves. Ahora todo esto está desapareciendo, pero era de lo más aleccionador. Entonces nosotros tenemos que ser listos, tenemos que ir de oca en oca, tenemos que evitar la posada, la calavera lagarto, no hay que caer ahí. Y termino con una cosa de Edith Stein, que es Santa Benedicta de la Cruz, que es patrona de Europa, que afirma algo impresionante, para que lo consideréis, que el día en que Dios tenga poder ilimitado sobre nuestro corazón, tendremos nosotros poder ilimitado sobre el suyo. Esto es lo que consiguió la Virgen. María, porque hacía todo lo que le pedía Jesús, y además tenía fe en él, es por lo que Jesús pues cedió a su reclamo. Tuvo poder sobre el corazón de Jesús, y nosotros podemos tener este poder si vivimos en el Espíritu de María. Podemos mandar en el corazón de Jesús, pero antes tenemos que ser como esta que tengo detrás, como la Virgen. Bueno, pues termino con una ecuación de San Maximiliano, que yo digo, como no sé si estaré en el colegio y me dejarán coger una tiza, bueno, pues en la ecuación de San Maximiliano, esta hay que apuntarla aquí en la cabeza, aunque no tengamos tiza. Dice él, apuntad, una V pequeñita igual a una V grande igual a una S grande. Repito, V pequeñita igual a V en mayúscula, igual a S en mayúscula. Bueno, pues esa V pequeñita es nuestra voluntad.
igual a la voluntad de Dios, V grande, y igual todo esto a la santidad. Bueno, pues cuando uno vive esto, es la paz del corazón. Estamos en el cielo, porque aunque tengamos muchas contrariedades, muchas tribulaciones, nuestro corazón está en paz, como la Virgen, que aunque le tocó estar al pie de la cruz, ella estaba serena, firme, en fe. Bueno, pues como dice Porky, ya que hemos hablado aquí de dibujos animados, de juegos y de todo, los dibujos animados, ¿os acordáis? Él decía esto es todo, amigos. Así que terminamos agradeciendo, bueno, pues este día precioso a la Virgen con todas estas cositas que nos haya podido pues llegar al corazón para que las hagamos vida y que algún día pues la Virgen tenga ese gozo de celebrar nuestro sí, le demos esa alegría. Bueno, pues gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ha sido muy largo, ¿os habéis cansado? ¿No? Vale. Bueno, pues al Señor, a la Virgen.